Saludos a nuestros hermanos, especialmente en nuestra escuela misionera a distancia. El Señor Jesús les bendiga y les guarde. Bienvenidos a este espacio que por la gracia de Dios hemos preparado en unión con el Departamento de Media y Tecnología de nuestra unión. Tenemos por acá una clase importante acerca de este módulo de Administración Eclesiástica. Me acompaña en este momento nuestra hermana María de Leo. Hermana. ¿Cómo estás, hermano Ramón? Señor te bendiga. También a los estudiantes, Señor les bendiga. Amén. Quiero rapidito hablarles un poquito del currículum de nuestra hermana María de Leo. Por la gracia de Dios, tenemos una hermana que es abogado. Vamos a hablar un poquito de su currículum. Ella es administradora tributaria. En este momento está culminando un posgrado en contabilidad y finanzas, por la gracia de Dios. Nuestra hermana también tiene un título de teología de la UNIYES. Es licenciada en educación integral y actualmente nuestra hermana es la tesorera de nuestra unión y también es la directora de la Comisión de Asuntos Legales de nuestra iglesia. La hemos invitado a este espacio principalmente por este aspecto de que ella es nuestra ayudadora en los asuntos legales, y como estamos hablando de este aspecto de los aspectos legales y de reglamento interno de nuestra institución, quisimos pues abrir este espacio para hablar un poco de esto. Gracias, Ramón. Bueno, aquí a la orden de Dios primeramente, de ustedes. Gracias. Entonces, vamos a desarrollar acá algunas preguntas que siempre surgen con respecto a lo que es el reglamento interno, ¿verdad? A veces hay mucha falta de conocimiento, hermana María, debido a estos asuntos, y para nosotros es un privilegio tener un abogado, en este caso, para honra y gloria de Dios, que nos puede explicar un poco de este asunto. Nuestra hermana María, también es importante afirmar que ella trabajó mucho tiempo en estas áreas, incluso en las alcaldías, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas acá que han surgido también, sobre todo las últimas, de los mismos estudiantes de nuestra escuela misionera a distancia. Entonces, hermana María, una de las primeras preguntas sería, en pocas palabras, ¿qué es un reglamento interno? Es una norma, es una ley que organiza una institución. En ella podemos encontrar diferentes formas o moldes, para así que me vayan entendiendo, sobre todo del empleador y el empleado. Ok. ¿Sí? ¿Algo más? Muy bien, muy bien. En una institución, ¿es necesario, hasta qué punto es necesario un reglamento interno? ¿O puede no haber un reglamento interno? ¿Hasta qué punto podría ser necesario? Teniendo presente que nosotros somos una organización religiosa y teniendo conocimiento de vuestro Dios, sabemos que el Señor nos ha enseñado que es un Dios de orden, tanto que Él presenta los mandamientos. Y si estudiamos el Pentateuco, en parte de la ley o Levítico, vamos a ver que hay muchos versículos. El Señor dice que debemos tener conocimiento de las normas, de preceptos, mandamientos, decretos. Estas palabras usted las van a conseguir en la Biblia. Sí. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que el Señor, Él siempre dejó bien establecido un orden. Y este orden debe estar no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Y nosotros no podemos estar desorganizados, porque no seríamos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos ser y llevar el plan de nuestro Padre. En cuanto a por qué es necesario, viendo que los reglamentos internos nos van a indicar los procesos o el orden del trabajo, de las planificaciones que se puedan llevar, y así sumar un sistema que comprende el avance de la obra. No podemos decir que no es necesario, sí es muy necesario, porque tenemos que marcar objetivos. Dentro de esto deben entender y comprender que tenemos no solamente la parte administrativa, sino que dentro de él mismo, si están estudiándolo, van a ver diferentes facetas dentro de él mismo, que las coordina, cómo hacerlas y cómo proceder para cada una de ellas. En los hogares, ahí podríamos decir que, por ejemplo, en mi hogar, cuando yo tengo mis conjuntos de normas, que tal vez no las tengo escritas, pero yo las tengo, puedo decir que yo tengo un reglamento interno. Sí, cada hogar tiene un reglamento interno. Cada persona en sí
tiene su reglamento. Excelente. Y más una institución grande, ¿verdad? Que maneja muchas Sí, personas. claro, Muy bien. nosotros debemos basarnos en que esta institución es guiada por el Espíritu de Dios. Y Excelente. por cuanto, como es guiada por el Espíritu de Dios, debe tener sus normas, porque el Señor las dejó señaladas en la Biblia. Entonces nosotros debemos también pautar en la parte de la administración, el control y el orden de nuestra institución venezolana. Vamos para eso. Siempre el aspecto religioso se subestima. Se subestima porque no, es lo religioso, no es lo administrativo, no es. Ahora, vamos a entrar ahora en materia. ¿Por qué una iglesia que tiene una fe, que estudia la Biblia, que son hermanos, que creen en cuestiones, en un Dios que no se ve, por qué necesita un reglamento interno? Primero y principal, que cada persona tiene diferente carácter. Y es necesario siempre, se ve como un poco fuerte la palabra control, pero en la administración deben aprender que está la planificación y el control, es dentro de la ejecución. Las iglesias, por sí solas, nosotros tenemos lo que es los principios de fe. En sí, como tal, es una norma, es una ley, es un reglamento también, si Por podemos supuesto. decir lo que debemos decir. Si no cumplimos con nuestros principios de fe, no podemos ser bautizados, ¿no? Entonces, la iglesia no es solamente esa parte de lo que el mundo piensa que es que vamos, oramos, allí alabamos al Señor, sino que desde que llegamos, nuestros horarios de llegada a la iglesia, cómo participamos dentro de la iglesia. En este caso, nuestra iglesia es muy ordenada en cuanto al estudio, por decirte de un sábado, la escuela sabática. Ella tiene también un orden, ella tiene también unos procedimientos. Entonces, la iglesia como tal, aun cuando es religiosa, ella tiene sus reglamentos. Muy importante. Tú sabes que en una guía que nosotros estuvimos haciendo para nuestros estudiantes de la Escuela Misionera a Distancia, hay un pasaje, creo que está en el libro de Números, donde hablaba que el Señor colocó administración en la parte del sacerdocio, en la parte del santuario, pero también colocó administradores en Israel que iban a regir los asuntos seculares. Sí. Y parece mentira, pero en la iglesia, a pesar de que somos una institución de fe, de principios religiosos, pero también hay elementos administrativos allí. Sí, hay un caso que me hiciste recordar en este momento que es muy bonito. Yo le oro mucho al Señor que siempre, cuando hablo, siempre haga un ejemplo bíblico, aun cuando estoy en lo secular. Eso que hablabas está sobre todo cuando Moisés se presenta ante su suegro. Y Moisés llevaba todo el orden del pueblo, pero estaba cansado, agotado. Y un solo hombre no puede hacer todas las tareas. ¿Y qué le dijo su suegro? Basado en que fue guiado por el Espíritu de Dios. Y dijo, coloca para ciertos grupos. Y lo fue organizando, se llama planificación, orden y control. Lo más difícil te lo van a pasar a ti. Así es. Nuestra estructura tiene desde un presidente, ¿sí? Y va bajando hasta llegar hasta un vocal. Pero todos son necesarios en el orden de la iglesia. Eso es para la estructura de la unión. Y en las iglesias tienen sus maestros para cada departamento. Entonces, siempre se necesita. ¿Por qué? Porque es la forma en que la iglesia del Señor puede avanzar con objetivos precisos. Muy importante. Hablando con el hermano Ambrosio, él quisiera que comentaras esto, ¿no? Sí. Él mencionaba que nosotros desde el punto de vista espiritual estamos ya organizados, bien definidos. Sí, Nosotros bastante. tenemos, como tú decías, los pastores, los misioneros, los laicos, tenemos conferencia general, uniones, asociaciones, iglesias, grupos. Pero en el aspecto administrativo, que digamos que son la administración de los recursos, de los diezmos, la administración de los pagos al personal, esos son aspectos que hay que normar. Y allí es donde entra el reglamento interno. Sí, el reglamento interno va a venir a ser, o es, para que lo entiendan ustedes, que es la base de la estructura, es decir, el esqueleto, ¿no? Y luego allí él se va formando. Empezamos con el reglamento interno que nos da para cada punto un
un origen. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, en la parte de los obreros. Cómo Ok. trabajar con los obreros misioneros. Ujú. Cómo debe trabajar el presidente. ¿Qué puede hacer el presidente? ¿Hasta dónde llegan sus funciones de un presidente? Ujú. ¿Hasta dónde llegan las funciones de un vicepresidente? ¿Qué debe hacer un tesorero? ¿Ves? Y así sucesivamente, El cada secretario, uno, los hasta los voceros y lo departamentales. demás. Y también los departamentales. Recordemos que antes de tener reglamento interno tenemos una base legal que es la acta constitutiva. Y dentro de la acta constitutiva vamos a conseguir otros departamentos, que quizás dirán, ¿cuáles son? Finanzas es un departamento. Ujú. Viene la parte de educación, la legislativa y así muchas otras de salud. Y entonces, ¿qué pasa? El hermano Ambrosio lo ha dicho muy bien. Tenemos la estructura de la iglesia muy bien, muy completa, pero necesitamos tener la organización para poder saber qué es la función de cada De cada uno uno de los entes de los entes que dentro están del aquí, organigrama de la organización. de la organización. Organigrama. Y para esto, porque cada uno de nosotros, como el mismo Señor lo dijo, que no pueden ser todos ojos, todos no Exactamente. pueden ser boca. Excelente. Entonces, sino que cada uno tiene un orden. La Biblia es, les digo de verdad, es un libro que habla de todo. Ujú. Si hablamos de lo administrativo, vamos a conseguir todo sobre el aspecto Todo. administrativo. Ujú. Si hablamos de la parte legal, todo en la parte legal. Y así para cualquier otro tema. Y así para todo. Ujú. Sí, hay una pregunta muy interesante o una afirmación muy interesante que se ha hecho desde hace cierto tiempo, especialmente cuando surgió la iniciativa de desarrollar el reglamento interno, surgió esto. Y esto se propagó en muchas ideas y hasta cierto punto es verdad. Quisiera plantearla para que tú nos hicieras un comentario sobre esto. ¿Sí? Que es lo siguiente. La obra en Venezuela no ha tenido reglamento interno así escrito como tal como el que tenemos actualmente. Sin embargo, la obra en Venezuela se ha desarrollado. Es decir, la obra ha funcionado sin reglamento interno. Entonces, ¿cuál es la insistencia entonces con este reglamento interno? Específicamente en la obra en Venezuela. ¿Qué podrías Bueno, decir sobre lo eso? voy a colocar rápidamente. La ley estaba en el cielo, Ujú. los mandamientos estaban en el cielo, pero llegó un momento que el mismo Dios dijo, ahora se los voy a dar en tablas. ¿Sí? Correcto. Es igual. Nosotros tenemos el reglamento de la Conferencia General y Venezuela no estaba totalmente desorganizada porque se regía por el reglamento de la Conferencia General. Pero debemos entender que cada país tiene sus propias leyes y cuando nos presentamos ante las instituciones, recordemos que la misma Biblia dice que nosotros debemos también cumplir con las leyes terrenales. Y cuando cumplimos con las leyes terrenales nos conseguimos de que nos solicitan o nos piden que cuando nos vamos a registrar debemos tener un reglamento, algo con que el Estado va a determinar si nosotros estamos organizados, sí o no. Y nosotros decimos, bueno, pues nosotros nos lo organizamos, pero con el reglamento de la Conferencia General. Pero ya era el momento que los hijos comiencen a crecer. ¿Sí? Así es, claro. Y este hijo comenzó a crecer, Venezuela comenzó a crecer y requería con urgencia el reglamento interno que está detallado conforme a la Conferencia General, pero que hay una parte sobre todo el inicio del reglamento interno, es lo que es la esencia de Venezuela. Muy bien. La particularidad de Venezuela. particularidad de Venezuela. Venezuela. Han habido, o podríamos decir que ha habido cierta debilidad por no tener en el pasado un reglamento interno. Sí, ciertamente la obra se llevó a cabo por la gracia de Dios, pero podríamos decir que hubo debilidades. Digamos que no lo verá como debilidades como tal, digamos que nosotros debemos crecer y desarrollar. Recuerda un pasaje de la Biblia que dice que unos están de leche y otros de alimentos más pesados. Ya pasó el tiempo de leche. Muy Sí, bien. ya pasó, ahora viene el momento que debemos nosotros nutrirnos con otro alimento. Ahí me hicieron una pregunta. ¿El reglamento interno de nosotros es una copia de algún reglamento interno de otro país? Siempre me sonrío de esto porque si vamos a pensarlo así, todos tendrían una copia. Todos los países tendrían una copia, porque todos nos guiamos del reglamento de la Conferencia General, que es como decir, es nuestra madre.
todos nos acoplamos a este reglamento porque de allí es donde nacieron nuestros principios como tal de lo que somos adventistas y de la reforma. Luego, como le digo, cada país tiene su particularidad y debe tener su propio reglamento, que no es diferente, que no es ajeno al de la Conferencia General. Muy bien. Entonces, siempre se toman, cuando uno va a hacer una investigación, siempre se toman antecedentes de investigaciones anteriores sobre algo que uno va a hacer. Bueno, quizá Venezuela, ¿no? Venezuela pudo hacer un estudio, que fue lo que se hizo, porque soy parte de ese equipo donde estaba usted también, el hermano Ambrosio y otros hermanos, que el Señor los bendiga. Se hace una visualización de lo que es la forma, pero no del fondo. No del fondo. ¿Sí? Para que vayan entendiendo los que quieran estudiar derecho, la forma es lo exterior. Cuando uno va a realizar un documento o un libro, así como tal, siempre se va a ver la forma, qué logo vamos a usar, qué tipo de letra vamos a usar, en el orden que se va a dar, cómo es la presentación de este. Y pues nosotros revisamos, vimos la presentación de otros para ver cómo podíamos hacer nuestra presentación, pero no es una copia. Eso sí quiero que quede claro. Muy importante. Hermana María, nosotros somos, explíquenos este asunto, ¿nosotros somos una asociación o somos una unión? Explíquenos ese detalle. Tendrían que estar bien claro en cuanto a qué se refieren o qué quieren saber. La unión en la parte eclesiástica o religiosa somos unión. Correcto. Para que queden claros. Pero cuando nosotros vamos a registrar esta entidad ante una parte gubernamental, hay una determinación para la parte legal o jurídica en cuanto a lo que son, por decirle así, una notaría, un registro subalterno, el Ministerio de Justicia y Culto. Y como somos eclesiásticos religiosos, ellos van a buscar, tienen una galería y van a buscar, bueno, ustedes son una asociación porque ustedes se reúnen un grupo de personas, se unen con una idea, con un objetivo, una misión, una visión, y bueno, ustedes se determinan ante la ley como una asociación civil religiosa. Sin fines de lucro. Muy bien. Es decir, aquí vamos a unir la parte legal con la parte administrativa, en el mismo nombre. Y el nombre como tal, después que tengamos toda esta entrada, es Unión Venezolana de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Todo esto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la unión y la asociación? Si es que somos o no somos. Somos religiosamente una unión. Estamos elaborando como una unión. Pero cuando nos registramos, siempre vamos a conseguir las siglas adelante que dice asociación civil, porque esa es la tipología o la categoría que nos da el Estado. Muy bien. Muy importante eso. Bueno, entonces eso responde otras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué nos llamamos Asociación Civil Religiosa de la Unión Venezolana de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma? Bueno, se refiere a eso, porque el Estado nos categoriza dentro de esta división que ellos tienen allí internamente. Bueno, doctora, gracias por esta entrevista que nos ha regalado. Si tiene algo más que decir. No sé si quieren tocar un poquito el punto sobre los capítulos de lo que es el reglamento. Sí, ella tiene 12 capítulos. Siempre los principales es la esencia en cuanto a las leyes que tienen que ver con nuestro país y luego se va derivando como está en la Conferencia General. Pero nuestro reglamento interno venezolano tiene una particularidad. Que quizás hubo mucho controversia. Sí. Bueno, en muchos puntos me preguntaron sobre por qué nosotros tenemos un capítulo 12 sobre la disciplina. Y muchos tienen temor, es más, se escuchó entre algunas personas hablar de... Disciplina administrativa, porque ya la tenemos eclesiástica. Sería administrativa. Administrativa, muy bien.
ya va, tiene Sí. buen punto. Sí, recordemos que voy a tocar ese punto. La eclesiástica es si una persona falta uno de los principios de la iglesia, De nuestra fe, de claro. nuestra fe, ellos tienen usted como pastor lo puede decir claramente, que se le da a una persona que haya cometido una falta leve, sería Una disciplina de acuerdo al grado de conciencia y a la falta que a la cometió. falta. Si la persona reincide, ¿qué pasaría con ella? Se vuelve a hacer un llamado y se debe aplicar una segunda disciplina. Y si vuelve a la reincidencia, siempre manteniendo la regla bíblica de Mateo 18, por supuesto. Exacto. Y si hay una residencia constante, si ya se agotaron las vías que establece Mateo 18, lamentablemente hay que recurrir a la desfraternización. Bien. Entonces, en eso tenemos que estar bien claro. Esa es la eclesiástica. Sí, señor. Esa está allí dentro del mismo reglamento interno también. Y la parte laboral, porque no podemos unir completamente lo eclesiástico con lo laboral, pero tenemos el caso que tampoco no podemos separarlo totalmente. Por supuesto. Y en la administrativa, cuando estamos hablando de lo laboral, cada persona que trabaja, empleado en este caso, tiene normas, tiene obligaciones. Y para poderlo regir, así como ustedes hacen la parte ministerial o eclesiástica, nosotros en la parte administrativa también. Una persona que es empleado de nuestra unión debe cumplir con un horario, debe cumplir con unas tareas. Y si esta persona no las cumple, ¿qué podemos hacer con ella? Nos decíamos, ¿qué vamos a hacer con ella? Pero que es hermano, lo apreciamos de corazón. No podemos ligar lo religioso y lo espiritual con lo laboral. Sin embargo, le trabajamos al Señor. Eso está claro, le trabajamos al Señor y debemos hacerlo con más amor, con más entusiasmo. Y allí también nosotros hacemos que primero, cuando hay una persona que hace una falta, lo llamamos, hacemos el memorando, pero verbal, es decir, hablamos con él, buscamos la manera que la persona se adecue nuevamente a la labor, al trabajo. Y no es una palabra de disciplina que la gente tiene miedo, que lo vamos a amenazar o vamos a hacerle un daño, sino que llamamos al hermano, que es nuestro empleado, pero tienes hermano, tenemos que llamarlo, mira, esta es la labor que tienes que hacer, este es tu trabajo que tienes que cumplir. Y si no lo cumples, luego va a venir, ¿qué? Un memorando, pero ya por escrito. Y si reincide nuevamente en la misma, llegaríamos al despido. Entonces son desfraternizar y nosotros seríamos despido. Pero tenemos que hacerlo de una forma, orando mucho al Señor y dejándole en cuenta a todo el personal que trabaja, que aun cuando se ha despedido de una labor, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Exactamente. Él sigue siendo hermano y sigue siendo miembro de iglesia. Lo despidieron, lo van a disciplinar. No, son dos cosas muy diferentes, pero que se tiene que llevar un orden. Entonces se comienza eso que llamamos en la parte de derecho un expediente laboral. ¿Ves? Y en la parte disciplinaria, como que habla también allí de las sanciones, también de la forma de trabajo, es para que ellos sepan, también hay algo muy importante, porque allí ellos tienen sus días libres también. Por supuesto. ¿Qué días ellos pueden usar para ciertas tareas? Tienen sus derechos. Tienen sus derechos. Vamos a verlo de esa manera. Pero si ellos no hacen su trabajo, van a ser sancionados por esto. Muy importante esto. Y dentro de ese capítulo 12 está inmerso, o sea, como tú bien explicaste ahorita, no está divorciado de Mateo 18. No está divorciado. No se puede divorciar porque nosotros como entes seguidores de Cristo, aún en la parte administrativa, debe verse eso. Debe verse eso. Sí, y hay su lapso de tiempo. Ese principio, claro, tiene su lapso de tiempo. Porque la idea, cuando nosotros estudiamos educación, nosotros vimos lo que fue la evaluación escolar. En la evaluación escolar se entendía que la evaluación no es un proceso fiscalizador. Para sancionar, no. La evaluación es para reorientar al estudiante que está desviado del rendimiento, reorientarlo, entonces para que él vuelva a tomar el carril y rinda. Y ese es el espíritu, pienso yo, que tiene el capítulo 12. Sí, lo único que tenemos un lapso para eso, tienes un lapso. Si no estás cumpliendo con tu tarea, te llamamos, te las explicamos porque de repente sea que porque antes no tenía conocimiento por escrito por eso que es bueno el reglamento, porque te explicas tus tareas. Ya el obrero sabe qué tareas va a realizar.
Nos sentamos con él, revisamos, mira, estas son tus tareas, ¿qué pasó? Él va a poner, pero no que porque es cristiano o es hermano, él va a seguir en esa situación, Exacto. sino que lo ayudamos y luego se le da un tiempo determinado. Y también en ese tiempo se está no evaluando, como usted dice, lo decía muy claramente, no para discriminarlo, sino para ayudarlo tanto en la parte espiritual como en la parte laboral. Exacto. Es más, hasta se busca la manera de buscar con otros la colaboración, porque de repente es que la persona, en este hermano, un misionero, vamos a hablarlo así, el campo es amplio, le falta alguien que lo ayude, que lo oriente. Hay que buscar la forma, ¿no? Pero sin dejar que al final, si la persona se le da todas las herramientas y no busca a mejorar, entonces debemos retirarlo. Posiblemente no sea su vocación. Exactamente. Y tenemos una persona desubicada o que tal vez no está muy clara en un trabajo tan sagrado y tan solemne como la obra de Dios. Sí. Entonces sería entonces que él se dé cuenta de eso, es ayudarlo y reubicarlo tal vez en otra área. Me gusta mucho eso que hayas tocado ese punto, porque ha pasado con hermanos en años anteriores que de repente fueron como misioneros, pero que nos percatamos, el Señor nos dio de que tiene otro talento. Tiene otro talento. Y está en otra área, ¿ves? Entonces es muy importante eso, pero sin dejar al final que si la persona sigue, él tiene que retirarse, bueno, se tendría que retirar, pero con amor, sin hacerlo sentir mal, sin murmuraciones, sin quejas de ninguna de las dos partes. Por supuesto. También quería hablar porque fue muy sonado, me acuerdo que ese año que estuvimos trabajando sobre el reglamento interno, en el inicio, estaríamos una batalla fuerte. Sí, Una batalla fuerte espiritual también, porque algunos hermanos se paraban cuando hacíamos las asambleas, porque hay que hacer las asambleas, las reuniones, porque eso no se dio porque el hermano Ramón, el hermano que es el auditor, el hermano Ambrosio, y la hermana María le pareció, vamos a poner esto aquí, ¿no? Y muchos decían, mira que si eso es como medio persa, la ley medio persa. Y si estudiamos un poquito, nosotros debemos estar claros de qué estamos hablando. Y yo hice una investigación bien sobre ese tema. ¿Por qué? Porque si buscamos a profundizar qué fue la ley de Medo Persa, era que estos hombres que iban a la guerra estaban determinados a decir la verdad y solamente la verdad, y no retrocedían. Nuestro reglamento es flexible. Cuando llamamos a un empleado, a un hermano, y le damos las herramientas, está siendo flexible, está dando un lapso de tiempo. No es que de repente yo llego, me caíste mal, te voy a sacar aquí y te vas. Exactamente. No, no es así. Porque ellos también tienen sus derechos. Ellos tienen sus derechos, ¿verdad? Pero algo que me gusta de este término, que muchos hermanos en las iglesias decían, no, es que la ley de Medo Persa es algo terrible, no se puede romper. Pero la ley de Medo Persa habla de la verdad y siempre la verdad. Y no es diferente a la palabra del Señor, porque el Señor dice que dentro del pueblo de Dios no puede haber mentiras. ¿Verdad? Entonces debemos aprender que si yo trabajo para esta obra del Señor, yo debo cumplir con mis tareas y ser sincero en mis tareas, porque no solamente es con el hombre, sino es con Dios. Y hacerlo de la mejor manera. Con amor. Con amor y hacerlo bien. Porque si en el mundo, cuando uno trabaja secularmente, uno tiene que rendir y hacer las cosas muy bien, si no te apartan más para la obra del Señor. Sí, y quiero, vamos a terminar, darle un mensaje a los estudiantes que se preparen en diferentes áreas, que se preparen porque son parte de la obra del Señor. No debemos quedarnos solamente con lo religioso, con la oración en la mañana, sino que debemos investigar, indagar en cada uno de los campos. Contables, administrativos, hasta de música, en cualquier área, pero deben tener esto presente, que ustedes son parte del pueblo del Señor y que deben estar prestos para el avance de la obra de Cristo aquí en Venezuela. Ana María, gracias, el Señor te bendiga, gracias por estas aclaraciones, este compartir que nos has regalado. Entonces, para nuestros estudiantes, que el Señor les bendiga, esperamos que muchas preguntas que tal vez hay, pudieron haber sido respondidas con este compartir con nuestra hermana, y también esperamos que surjan otras preguntas. Amén. Uno de los objetivos que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Es que si ustedes ven que necesitan un Zoom con nuestra hermana, estamos dispuestos a hacerlo. Amén. O sea, ese es uno de los objetivos para que tengamos
a partir de esta conversación que hemos tenido, ustedes puedan tener herramientas para hacer a su vez otras preguntas para estar más claros, porque ese es el objetivo principal de haber hecho este módulo de esta Como materia. tesorera de la Unión, Ujú. ¿verdad? Les voy a hablar que estamos haciendo seminarios para Ujú. tesoreros. Excelente. Pero no solamente para tesoreros, sino también para todo el que quiera. Sí, muy bien, entonces que el Señor les bendiga, estamos en contacto, mucho ánimo, éxito en sus Amén. estudios y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga con todos nosotros. Amén. El Señor les bendiga. Amén.